Es Marina Arias, la lectora amigable, la recibimos con este aplauso. Bravo. Es una lectora amigable, Sí. que nos trae autores y autoras argentinos y argentinas de estos tiempos. Exactamente. Bueno, hoy traje poesía, les conté casi en la apertura del programa, traje Aquella hilación casi perfecta de Mercedes Roffé, editado por Bajo la Luna, que es un sello súper prestigioso de poesía. Y les decía que Mercedes Roffé es una eminencia de la poesía hispanoamericana, es una de las voces esenciales de los últimos 30 años, como Irene Cruz, que falleció hace unos años, como Diana Velesi, de esa generación. Además de poeta, es traductora y es editora. Ahora les quería contar un poquito de Mercedes Roffé para poner en contexto antes de meternos con el libro específicamente. Dale. Nació en Buenos Aires en 1954 y empezó a escribir poesía a los 7 años. En una entrevista contó que, bueno, está lleno de entrevistas, si buscan en internet está lleno en YouTube de diferentes charlas con Mercedes Roffé. Bueno, en una de esas charlas contó que a los 7 años le hicieron leer un poema que había escrito y que eso le dio como una cosa medio pudorosa, que hizo que recién retomara la escritura en la secundaria a partir de leer romanceros españoles. Mira. Recién ahí, bueno, leyendo eso, volvió a escribir. En 1976 recibió un premio en España y eso fue como el puntapié inicial de su carrera. Como que con eso entró al campo literario, a la comunidad de escritores. Varios de sus libros han sido traducidos al italiano, al inglés y al francés, y desde 1985 vive en Estados Unidos. En el 98, allí en Nueva York, fundó el sello Ediciones Pen Press, que es una editorial independiente dedicada a publicar una cosa que se llama plaquettes de poesía, que para que se ubiquen los jóvenes es como un fanzine. Son como, como publicaciones de pocas páginas, como los fanzines de otros géneros. Esos son las plaquettes, y bueno, ella en eso también, ¿no? Como muy impulsora también de la poesía y dándole como espacio a nuevas generaciones. Con esas plaquettes publicó poetas españoles y hispanoamericanos, y también de otras lenguas traducidos al español. O sea que ahí abriendo caminos. En 2001 ganó la beca Guggenheim, la famosísima beca Guggenheim, y en 2012 una beca que también es muy famosa, de la Civitella Ranieri Foundation. Es autora de libros como El tapiz del 83, Cámara baja del 87, La ópera fantasma de 2005 y Las linternas flotantes de 2009. Además es fotógrafa y dibuja. De hecho, en este libro hay también dibujos de ella. Después les voy a mostrar, porque es muy lindo cómo hace dialogar los dibujos con los poemas. Es egresada del Conservatorio de Piano, además, o sea, es música, y esa musicalidad se nota en su obra, ¿no? Todos sus poemas son de verso libre, o sea, tienen esta cuestión, pero trabaja mucho con el corte de verso, dándole un lugar central al ritmo. Ahora van a ver después cuando les lea. Desde el punto de vista del contenido, por decirlo de alguna manera, así como la forma tiene que ver con esto del verso libre y la cuestión de la musicalidad, en relación al contenido maneja mucho la ironía. Es muy irónica en las cosas que dice en su poesía. Y trabaja siempre con la urgencia del contexto en el que está escribiendo. Por ejemplo, en Cámara baja está la dictadura de los 70s. Como telón de fondo. En Las linternas, la globalización de principios del siglo XXI. Ahí está siempre dialogando con lo que es contemporáneo a la obra. Bueno, incluye también juegos intertextuales en su poesía. Inclusive con la poesía oral, con romances viejos, o sea, oral, que no han estado, que no quedaron escritos, son de la tradición oral, que se van transmitiendo a través de la oralidad, o con también la poesía indígena norteamericana. Hace mucho en Estados Unidos, trabaja bastante con la oralidad de los pueblos originarios de allá. Se la conoce como la tejedora de lenguas, en ese sentido, por esto de estar trabajando
también con lenguajes orales. Escapa de lo figurativo. ¿Qué quiero decir? Ahora van a ver cuando les lea, no le pone como... ¿Escapa o escapa? Escapa, no es una capa. Escapa, Okay. No es figurativa. Se sustrae a la figuración. Hay algo ahí de no ponerle rótulo específico a las cosas, ¿no? Como dejar ¿Pero más... la figuración sería algo visual? No, la figuración tiene que ver con que sea algo concreto que vos puedas reconocer exactamente las figuras. Ajá. Ella eso le escapa. Vas a ver que lo que hay es como más la posibilidad de que una como lector, lectora, asocie o sienta cuestiones o sí, piense, se le abra un abanico de posibilidades. Figúrate. Figúrate, como dijo el flaco Ok. Spinetta. Bueno, hablemos un poquito específicamente de aquella hilación casi perfecta, que es el libro por el que estamos hablando de Mercedes Roffé. El nombre es raro para el libro. Es buenísimo, aquella hilación casi perfecta. Ahora vas a ver porque yo le pregunté sobre esto a ella. Muy bien. Hablaste con... Hablé con Mercedes Roffé. Bueno. Por supuesto, chicos. Por supuesto. Con razón vino agrandadita. El libro tiene 4 secciones bien distintas. Después les voy a contar cómo es cada sección. Que se puede empezar como movimientos musicales. ¿Vieron en la música clásica que hay como diferentes momentos? Bueno, algo por ese lado. Pero me pareció que lo mejor era empezar por preguntarle a Mercedes Roffé qué hilación encuentra ella entre estas 4 secciones. Y Mercedes Roffé me contestó esto. Entiendo esa hilación casi perfecta como un sistema de asociaciones con un apoyo en lo lúdico más que en lo racional, como una propuesta que supone con el otro un vínculo no paternalista, más de igualdad. Algo como una invitación a pensar juntos, a pensar como una aventura de la imaginación, con modo de dejar que tanto en la escritura como en la lectura, la materia y la forma del poema se articulen libremente en estructuras nuevas o nuevamente revisitadas. Un modo de pensar el libro como un ser vivo y flexible. Lo que a mí me interesa es más bien la convivencia en un mismo libro de distintas concepciones del hecho poético. Una manera de afirmar que no hay una sola concepción de la poesía, que escribir no es practicar una reiterada insistencia en lo mismo, sino intentar poéticas menos familiares, menos obvias, incluso formas propias de otras culturas. Es decir, que esa hilación casi perfecta se daría a través del diálogo entre formas de poetizar, a veces radicalmente distintas. Bueno, ahí en lo que decía Mercedes Roffé está esta cuestión de abrir los sentidos, de dialogar con otros discursos y con otras culturas, esto de no ser dogmático, no pensar que hay una sola manera de escribir y de leer y de disfrutar de la poesía, ¿no? Hay algo ahí, me parece también bastante como una posición ética. Esto de, bueno, no ser, viste que dicen no ser paternalistas, no tener la idea como de ser el dueño de la verdad, sino de algo de dialogar, de escuchar y de abrir la posibilidad de expresión y de conocimiento de otras y de otros, ¿no? Ahí me pareció súper interesante también lo que decía Mercedes Roffé en ese sentido, ¿no? En el audio. Bueno, las 4 partes del libro son así. La primera se llama justamente aquella hilación casi perfecta y trabaja mucho con los cortes de verso, pero también con los silencios y con los espacios. Hay muchos... ahora van a ver cuando... Hay espacio entre versos. Entre versos, entre palabras. Y entre estrofas y entre palabras. Trabaja mucho con los silencios, porque para Roffé también son muy importantes los silencios y los blancos de página. En algún lado dijo que la palabra poética viene del silencio y que siempre hay algo que no se dice y que está flotando entre las palabras, ¿no? Como que entre una palabra y la otra flota algo. Los poemas que son de esta primera parte, les vuelvo a decir, son 4 partes las del libro, a pesar de que es breve, tienen títulos, los de la primera parte. Y hay una voz lírica en primera persona, pero es impersonal. ¿Qué quiero decir? En algún lado también Mercedes Roffé dijo que en la poesía el yo no importa, lo que importa es el ser. Esta idea de una primera persona que es un
casi una primera persona colectiva. Tiene que ver con, Sí. con la condición humana y no con la individualidad. En algún lado dijo, nadie quiere leer un estudio psicológico. Separar esta idea de una voz Ajá. en primera persona de la cuestión individual psicológica y pensarla como una primera humana. Sería como un lo Sí, humano. algo así, sí, podría ser, sí, por ahí. Bueno, de esta primera parte les quería leer el poema que le da título a todo el libro, que justamente es Aquella ilación perfecta, que dice así: plantas, piedras, despojos, el recuento de los hechos, al azar. ¿Quién hablaría de pureza? Y sin embargo, una breve caminata y la nieve te corona con un campo de siempre vivas dispersas. Dirás que efímeras, como un soplo. Mudar de estado, la posibilidad de habitar cuadros distintos, cambiar de atuendo, de tradición en tradición. Y el exilio, ser uno, inamovible y solo, la bella dama empotrada en su no de tafetán y gorguerra. ¿Te acuerdas de la asfixia? De verdad, ¿te acuerdas? Eran otros puntales, otros ríos, era otra edad. Pero ¿quién hablaría de pureza? Y del azar, ¿te acuerdas? Aquella hilación casi perfecta. Bueno, y ven, Es bueno. es muy bueno. Qué lindo, Ves que bueno. tiene un montón de espacios. Sí. Nada, es una capa Con total. razón escapa. Es una genia total. Bueno, eso es la primera parte. La segunda parte del libro se llama Teatro de sombras, pictogramas, y acá se suma la cuestión de la faceta plástica A ver. de Mercedes Roffé. Pensaba también, vos sos la que sabe, ¿no? Pero también hay algo de lo visual o de la ilustración cuando armás, hay una disposición de las palabras impresas ya en el papel, que también donde también hay una distribución visual de Sí, la claro, cosa, hay ¿no? trabajo plástico O sea, de también hay una cómo se ve un poema hay también. un plástico, claro, hay un mundo plástico. Sí, y bueno, a Mercedes Roffé le importa y mucho. Por ahí hay otros poetas Claro que que no. no. Pero a ella sí. Ujú. Y por esto de que, bueno, que también los espacios tienen que ver con los silencios. Y eso también se llevó como a algún extremo, ¿no? De los esos tipo Apollinaire, esos que hacen como un caracol, esas Sí. cosas donde ya hay algo de Hay un hacer, dibujo casi. hacer un Claro. dibujo con las palabras. Sí. En el caso de esta segunda parte del libro de Mercedes Roffé, no hace eso, pero sí hay un dibujo, y con el dibujo un breve poema. Casi no son haikus, pero podrían ser haikus. Mira, ahí te muestro, mira. Marce, ¿ves? Mira. Ajá. Sí. Por ejemplo, y tienen números, no tienen títulos los poemas. Todos Y, sabemos que es un haiku. bueno, son esos poemas orientales que tienen una métrica muy particular, pero que son muy breves. Y son Cortitos. súper Son muy cortitos, pero tienen una métrica específica. Sí. Por eso digo, no son haikus. Está bien. Pero para que se hagan una idea. Sí. Pero me gustó que es el 2, que tiene este dibujo que ven acá, y dice: toda bandera esconde más de un trapo sucio. Es una genialidad. Qué bueno, ¿eh? ¿No? Y bueno, Sí. ahí es todo así, esta segunda parte. ¿Ven? Sí. Aparte son divinos los dibujos. Bueno, Léete otro de eso. no voy a leer otras cosas. Bueno. Los dibujos. Pero los dale hizo uno. Ah, ella- bueno, pará, te los leo hizo uno ella más. Todos los Ok. dibujos. Ay, gracias. Ok, te leo Gracias, uno más. Marcelo. Te leo Marina, uno los más. dibujos son todos de ella. Sí, son de ellas, perdón, Si la lo autora. pido Sí, sí. yo, me dice que no. Son de ella. Te los Sí, autorizo. para Marces. No, Les voy para- a leer para Barro. el número 9, que tiene este dibujito aparte que es como una gente dándose la manito, mira. Sí. Lindo. Sí, es verdad. Dice: alguien cuenta una historia, alguien la toma y la pasa, alguien la toma y la borda, alguien la viste, alguien la lava, la tiende al sol, se seca. Es hermoso, Es a re mí me lindo, encanta. Nada, me encanta. Bueno, la tercera parte del libro se llama El alud y es bastante más coloquial. Vieron que esto es como, tiene un lenguaje bastante como formal, ¿no? Sí. Como muy cuidado. Mm. La tercera parte es más coloquial, hay polifonías, o sea, aparecen varias voces, hay diálogos, hay frases hechas y tiene una resonancia más fuertemente política. Les Hay quería... diálogo. Bueno, el que yo leí primero puede poner? tenía diálogos, ¿no viste cuando te No lo me di mostré? cuenta. Claro, eran como dos voces, tenían raya de diálogo, como estaba escrito. ¿Y Pero puede ser un poema eso?
Sí, claro. Sí. Y ahora les quería leer acá. Uno de acá, de La Luz, de la tercera parte, que dice así. Tampoco tienen título, es el tercero. Ajá. Otra vez llegó tarde. Llegó al alba. Al alba se la llevaron. Yo la vi al mediodía. ¿La largaron? Largas son las noches sin ella. Hasta el alba. Sí, toda la noche hasta el alba. Y luego vienen los perros y te lamen y te mueven la cola. Y así empieza el día. Por la tarde no nieva. No, nunca. Nunca no es verbo. Cierto. Tampoco duda. No, la tarde nunca. No duda. Nunca. Pero volviste a verla. Nunca. Yo la vi al mediodía. ¿Y te vio ella? Hizo como que no me había visto, pero sí me vio. Eso me aclara todo. Es que redunda. Bajó la vista. Cruzó. Te dio la espalda. Yo ya había entrado. Y cruzó igual. Yo ya había entrado. Pero dijiste cruzó. ¿Cruzó o no cruzó? Yo no la vi. Ya había entrado. Pero dijiste que la habías visto al mediodía. Entonces es que la largaron. Vaya a saber qué le hicieron. Yo la vi bien. ¿Ves que la viste? Sí, al mediodía. Es que después nevó. Pero yo ya había entrado. Vaya a saber qué le hicieron y cómo habrá reaccionado. Todo por llegar tarde. Siempre. Siempre al alba. Ay, qué terrible. Bueno, Mercedes Roffé además, se imaginan que es cierta generación, ¿no? Y Sí, claro. en Qué este terrible. poema se nota mucho, pero ves que es como otro, es mucho Sí, más político, claro. mucho más directo Ujú. en el mensaje. Y la cuarta y última parte del libro, que es aquella hilación casi perfecta, se llama Murmullos / extravíos, Ujú. y son prosas poéticas. Ya no tienen ni títulos ni numeración, solo hay cambios de páginas y un asterisco para separar un fragmento de otro, ¿no? Sí. Ese es como está diagramado. Y les quería leer el texto que cierra el libro, y con esto vamos a ir cerrando, que dice así. Ah, esa mansión oscura, apenas encendida por la luna y el sueño. Hubo voces que nos visitaban por un tiempo. Bebíamos de sus pezones una miel que embriagaba, y de sus manos robábamos un halo de luz con que nos coronábamos. Otras venían solo por curiosidad y se quedaban dormidas sobre nuestro regazo hasta que volvía el alba. Entonces las despertábamos y las llevábamos a la vera del camino para que regresaran a salvo. Recuerdo el color del aire y la estrella fija en el cielo la noche que llegó ella, la mágica, la guarecida, la que traía consigo la música y la barca, el relámpago y la candela, la que nos abrió las puertas de nuestra propia casa, la que nos cantó y acunó hasta que, adormecidos, llegáramos a vislumbrar el álgebra luminosa. Así termina, es el último texto de aquella hilación casi perfecta, Qué bárbaro. este libro de poesía de Mercedes Roffé. ¿Este está editado por su propia editorial? No, esto es de Bajo la Luna, que es una editorial de acá de No, Argentina. porque estaba pensando lo difícil que debe ser editarle un libro a Mercedes Roffé con el nivel de detalle. No, ¿sabés cómo debe haber mirado las galeras? Porque además, Claro. porque cuando editas un libro de poesía, se te caen de caja los versos, es complejo. Debe ser súper. No es lo mismo complejo. que Y más editar. así, claro. Porque no es lo mismo si cortás acá que cortás allá, No. como cuando en una novela. Para nada. Así que un trabajo, es hermoso el libro. Además, bueno, les vuelvo a decir, Bajo la Luna es uno de los sellos de poesía más prestigiosos de acá. Y nada, me llegó gracias a Nicolás Ochman este libro, así que se lo agradezco. Y nada, si les dan ganas, dense una vuelta. Hay un montón de entrevistas y de textos en internet de Mercedes Roffé, también si quieren chusmearlo y se las... Bueno, Me encantó. una redundancia decir que la recomiendo. Un aplauso para Marina Arias, gracias a ustedes. la lectora amigable. Muchas gracias. Ya venimos, gracias, Mari. FM La Patriada.